Pues otro dominguito más, gracias hermano Oscar. ¿Qué tal su semana? Esperemos que bien. Mucho trabajo, mucho sol, mucho calor, mucho líquido hay que tomar. Bueno, no en exceso porque luego nos empanzamos y es peor. No, pues un gusto otra vez otro domingo más estar aquí en la casa del Señor. Sean bienvenidos nuevamente y pues vamos a dejar que en manos del Señor que aquí nos dirija en este servicio y que bendiga a cada uno de los participantes que les va a tocar hoy. Si gustan ponerse de pie de una vez para iniciar con una pequeña oración rapidita. Padre, te damos gracias. Gracias por ese gran amor que nos tienes, Señor. Gracias nuevamente por otro día más de vida, Señor. Agradecidos estamos cada uno de mis hermanos por esa gracia tuya, Señor. Gracias por esa gran misericordia. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que vino a dar ese ejemplo de amor, Señor. Gracias por cada vida de cada persona que se encuentra aquí, Señor. A los que vengan en camino, tráelos con cuidado, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Ponemos en tus manos este pequeño estudio, Señor, que es palabra tuya, Señor. Me pongo a tu disposición, a este siervo, Señor, inmerecido, Señor, que está aquí presente a ti, Señor, que lo utilices, Padre Santo, para ese mensaje que tú quieres que recibamos, Señor, y lo pongamos en práctica, Padre Santo. Gracias nuevamente por todo, Padre. Bendice nuevamente esta congregación, Señor. Bendice a la familia cristiana, Señor. Gracias eternamente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Todos tienen su libro? Ok, vamos a iniciar en la página 51. Esteban, una fe que extiende el reino de Dios. Dice la idea central: la fe audaz ayuda a hacer avanzar el reino de Dios. Qué palabra tan chiquita pero potente, avanzar. Avanzar en el reino de Dios. Dice aplicación para la vida. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Hay más de 20 millones de ciudadanos que habitamos en la ciudad y en la zona metropolitana. ¿Te puedes imaginar el tráfico que hay día a día? Es terrible. Por eso, desde hace ya varias décadas, el gobierno se ha dado a la tarea de construir segundos pisos. Hay avenidas grandes de alta velocidad que dan la vuelta a toda la ciudad, pero sobre esas avenidas han construido más avenidas, es decir, son megapuentes que van a lo largo y ancho de la ciudad para descongestionar las zonas más transitadas. En esta sesión veremos a Esteban hacer avanzar ágilmente el reino de Dios a través de una fe audaz, viva y real. Esa es la avenida en la que el reino de Dios fluye mejor. Una fe audaz. Claro, no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestra personalidad, lo sé, pero también nosotros podemos ser canales por los cuales el reino de Dios avance en nuestras ciudades. La verdad, les soy sincero, yo no tengo la fortuna de conocer la Ciudad de México. Me imagino que aquí hay mucha gente internacional que ha ido a conocer la Ciudad de México. Si usted tiene el gusto, qué bueno. Sí. Y a lo que uno nada más ve por los noticieros y todo eso, hijos, o sea, desde las 3 de la mañana a lo que sé de que empieza el tráfico y todo, se te empieza el movimiento desde muy temprano. O sea, y sí, han construido lo de los segundos pisos y todo eso, o sea. Mañanas frías, ¿verdad? Lo que tengo entendido también. Sí. Oh, wow. Bueno, pues yo creo que aquí ya le estamos pegando tantito porque también ya se está viendo muy congestionado aquí el Valle de Texas. No nos vamos muy lejos. Gracias a Dios por tanta ingeniería que hay que ha
Gracias por la vida de esos ingenieros que han ampliado más estas avenidas, la verdad. Vamos con la pregunta número 1. A ver quién es el valiente. Dice, ¿cómo quisieras avanzar el reino de Dios en tu comunidad? ¿Quién dijo yo? 1-1. Doña Idolina, gracias, hermana, por esa valentía. No. Eso. Ahí le va. Opinión. Si ¿Ya? quieres repetirlo. Gracias. Yo puse aquí, tienes que hablarle a la gente del plan de salvación. Yo empecé con mis vecinos, empecé con mi familia, pero ustedes saben que la familia de sangre se aparta de uno. Pero bueno, yo cumplí, porque es mi deber hablar del plan de salvación, hablar lo que Cristo hizo en esa cruz. No podemos callar, no podemos, ni debemos tampoco callar, porque luego viene el Señor y nos corrige. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, dígame. Pues dijo la hermana Idolina, pero también tenemos que seguir sembrando es don importante que hagamos. Como dice en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice que hace Padre que está en los cielos. Amén. Gracias. Continuamos. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Hechos, capítulo 6, versículo del 3 al 7. Dice la palabra de Dios, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquí en la explicación dice que en el libro de Hechos nos recuenta el crecimiento y la expansión del reino de Dios por medio de la iglesia. Él siempre cumple sus propósitos y vemos que la obra de Jesús en la cruz no fue en vano. En efecto, el Mesías había formado una nueva familia, un nuevo reino. Estos ciudadanos se reunían a estudiar juntos, a partir el pan juntos y a expandir el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Todo eso es lo que se está haciendo, gracias a Dios. Dice, pero mientras la iglesia crecía, había más y más necesidades que los apóstoles no podían servir. Por eso hicieron una convocatoria para reclutar hombres que ayudaran con las tareas administrativas de la iglesia. Pero no era cualquier clase de hombres. El requisito era ser llenos del Espíritu y ser sabios. Cuando los apóstoles tomaron la decisión de delegar sus responsabilidades, la tarea de buscar a estos hombres recayó sobre la iglesia. Ellos tenían que orar y hallar hombres con estos requisitos. Esto es de suma importancia teológica porque quiere decir
que los ciudadanos del reino de Dios tenemos un gran privilegio de ser sabios y de crecer en la fe. Antes éramos, ojo con esto, me impactó, ahora sí como se dice una pedrada, pero bien bonita. Dice, antes éramos faltos de entendimiento, no sabíamos que no sabíamos, pero en Cristo todo cambia. Qué gran verdad, ¿verdad? Digo porque a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. O sea, andando en nuestro viejo yo, que a veces de repente lo traemos ahí arrastrando, pero así andábamos. Ahora, gracias a esta palabra tan sabia que tenemos, gracias por Jesucristo, o sea, nos ha abierto a todos los ojos de bien a bien. Y si no sabíamos, aunque todavía nos falta, y no vamos a terminar de saber, pero también hay que estar constantes en oración, en pedir perdón, la humildad, en todo eso. Y como usted decía, hermana, sí, o sea, la pregunta lo decía bien claro, hay que expandir esa palabra, no nada más aquí. Aquí estamos todos bien cómodos, bien a todo dar. La batalla es allá afuera. La batalla es allá afuera. ¿Cómo? A quien te topes. Sea un compañero de trabajo. Sea hasta en el mercado. De repente te topas a gente y surgen las conversaciones. Y no falte que de repente que se salga la palabra poderosa. Dios, Jesucristo. Precisamente hoy en esta semana tengo esa fortuna de estar entrenando a otro compañero de trabajo. Nada de Dios. Nada de Dios. Un pequeño paréntesis, ¿verdad? Ya se me pegó lo de la hermana Yuli. Veníamos de regreso, de camino de Broadville para acá, y pues yo traigo mi estación de radio, ¿verdad? Cristiana. Y hasta se la puse en inglés porque pues no me choca muy bien el español, ¿verdad? Ya se la voy a poner en inglés a ver qué se le pega, ¿verdad? Que me responde, oye, ¿puedes cambiar la estación? Digo, ¿por qué, brother? Dice, es que me estoy durmiendo. Le digo, pues duérmete, no pasa nada. Le digo, chance te entre algo en la cabeza, brother. Ya no me dijo nada. ¿Qué viene a mí? Tengo tarea. Tengo tarea con ese muchacho. Y ahí como no queriendo, pues se prestan las pláticas para ir metiendo poco a poco la palabra de Dios. Sembrar la semilla, como tanto se menciona aquí. Poco a poco ir sembrando la semilla. Solo el Señor va a saber cuándo. Y para que el muchacho me contó una historia que se desahogó. Y cuando lo conocí dije, con razón se le mira la mirada triste al chavo. Entre mí. Solo se soltó el muchacho. Entonces, solo Dios sabe. Entonces, aquí se está construyendo el reino de Dios. Y aquí claramente lo dice en este estudio. El trabajo que tenemos nosotros aquí en esta congregación. No nada más aquí. Allá afuera está lo bonito. Ahora sí, como dicen en el rancho, allá afuera están los gatorrazos. Pero bueno, continuamos. Dice, ahora estos hombres tenían al Espíritu Santo que les ayudaba a crecer. Qué bonito. A madurar y en este caso también a servir a otros. El texto nos dice que eligieron a varios hombres, entre ellos a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Esto no quiere decir que Esteban era un hombre especial, sino que era un verdadero ciudadano del reino de Dios, que quería ser usado para la gloria del rey, no tu rey. Estaba listo para servir, dispuesto para toda buena obra y disponible para lo que Dios tuviera para él. No le importaba cuánto le costara,
Él había esperado este momento durante mucho tiempo y quería poner en acción todo lo que había aprendido. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado o les pasó eso? Claramente lo que está diciendo aquí el escritor, lo que puso. ¿Les llegó a pasar por su mente? Se los pongo nomás y pregunto a ustedes, ¿verdad? Si a ustedes les ha llegado a pasar. Su fe era una fe real y viva, y ahora quería llevarla a buen puerto. No sería fácil y muchas pruebas estaban por venir, pero esta clase de fe es la fe lo que resiste todo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta decisión en la iglesia? Crecimiento exponencial. La iglesia se expandía más y más y el evangelio llegaba a más vidas. Ese siempre ha sido el plan de Dios, que sus ciudadanos llenen la tierra de más portadores de su imagen y que más personas glorifiquen a Dios con sus vidas. Está importante esto. ¿Cómo glorificaríamos nosotros a Dios con nuestras vidas? No sé si a alguien le gustaría responder. ¿Siguiendo sus mandamientos? ¿Cómo dice? Si me amas, ¿verdad? Eso sería una... Adelante, hermana. Sí, es como siempre hemos dicho, es un proceso que estamos, ¿verdad?, aprendiendo del Señor y hacer lo que le agrada a Él, que es lo importante, ¿verdad? Y que su palabra siempre esté en nuestras vidas, porque estando con el Señor, pues todo lo demás se resuelve a su voluntad. Amén. De eso se trata el cristianismo, expandir el reino de Dios en la tierra. Esteban entendió esta verdad. No quería vivir para sí, para sus metas o para sus sueños. Ahora, vivir solo tenía un propósito: servir al Rey. Gloria a Dios por el avance de su reino. Pregunta número 2. ¿En qué aspectos puedes trabajar para ser más sabio o sabia? Se abren las puertas. Pues algo que hacemos en esta iglesia es leer la Biblia, ¿no? Dios me los bendiga, hermanos. Gracias que vinieron a la escuela dominical. Buenos días a todos. Es leer la Biblia lo que estamos haciendo nosotros. Si queremos escuchar la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia. Ayer nos decía nuestro hermano Medellín, ya no hay de que escuchar profetas que hablan cada ocurrencia. Tenemos que leer la Biblia. Amén. ¿En qué aspectos puedes trabajar para ser más sabio o sabia? No sé por qué yo me quedé pensando en que la palabra sabio se extiende en muchas áreas de nuestra vida, ¿va? Yo creo que en lo personal ser sabio es todas las áreas, ¿va? Pero para mí, para trabajar en ese aspecto, yo creo que es en mi mal carácter. Porque pues siempre trabajo con eso, ¿va? Pero dice Santiago 1:19, perdón. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y yo soy lo contrario. Cuando alguien está tratando de hablar conmigo, de explicarme, lo que quiero es que pare de hablar y poder contestar yo. Entonces, quiero ser sabio en eso. Quiero ser sabio en eso,
en tardar para contestar y no hablar nomás lo que se me salga. La paciencia nos hace sabios. Amén. Sí. La paciencia. Amén. La hermana Idolina. Para ser sabios, sabia, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Porque ¿cómo voy a hablar yo de algo que no sé? Pero también le incluí aquí orando a Dios y ayunando, visitando enfermos y a los que están en la cárcel, llevar la palabra del Señor. Entonces, para ser sabio, el ser sabio no es ser peleonero, no. Tienes que hablar con sabiduría. Cuando estamos hablando de sabios, quiere decir que la persona debe tener templanza, paciencia, amor, todo. Porque si no tienes esas cosas, se va a hacer un pleito. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la sabiduría? Leyendo la palabra del Señor, orando, ayunando. ¿Por qué? Porque la palabra es la guía. Es el manual de nuestra vida. Nosotros como amas de casa, en la cocina tenemos una guía. Ahora voy a hacer de almorzar esto. Ahora voy a hacer de comer esto. Es una guía. Es sabia. Entonces las cosas del Señor es lo mismo. Influye muchas cosas para ser sabias. Llegar temprano a la iglesia, participar en todo lo que hay en la iglesia, estar dispuestos a trabajar en la obra. Porque, hermanos, somos muy prácticos, lo digo por mí, a decir, no puedo, no estoy trabajando, no estoy ocupada. Y ahí, ¿sabe qué digo yo? ¿Cómo Dios no está ocupado para darme lo que yo le pido? Ya sea salud o trabajo o X. Dios no está ocupado. Dios no me dice, no, Idolina, no puedo, estoy ocupado. Y nosotros somos tan fácil para decir, no te puedo apoyar. No puedo venir a hacer la limpieza de la iglesia. No puedo hacer esto. Si no podemos hacer en la iglesia, ¿cómo vamos a salir al mundo? No puedes salir al mundo sin orar, sin oración, sin su palabra, sin oración y sin ayuno. Porque vas a entrar a una guerra sin armas y nos hacen garras. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dice, aquí les quiero compartir. Dice en Mateo, capítulo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vamos a ponerlo, porque aquí dice Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Vamos a poner San Juan, Edimburgo. ¿Ya lo está conquistando Edimburgo? McAllen. Samaria. Amén. Aquí una pequeña notita. Dice, Esteban, junto con el resto de los hermanos, era un hombre con un testimonio íntegro. Era transparente en su forma de ser, hablar, pensar y vivir. No era perfecto, pero sí era piadoso, sí era un hombre con una fe audaz. ¿Alguien que quisiera leer Hechos, capítulo 6, 8 y 10? ¿Usted, don Luis? Adelante. Ahí van. Tranquilo. Gracias. Bueno, gracias. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales ante el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamando de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban
pero no podían resistir a la sabiduría y espíritu con que él hablaba. Gracias, don Luis. Gracias. Gracias. Dice, la vida del ciudadano del reino de Dios no siempre es fácil. Si el Señor es nuestro descanso y encontramos en Él la felicidad que nunca hallamos en nada más, pero la vida no está libre de tribulaciones o dificultades. El mismo Señor Jesús nos advirtió que habría de venir problemas sobre nosotros, especialmente porque somos ciudadanos de su reino. Esto es lo que vemos en este texto. Esteban servía al Señor lleno de una fe audaz que le ayudaba a avanzar en el reino de Dios en la tierra, y también lleno del Espíritu Santo, quien le permitía hacer grandes milagros. Durante ese tiempo, los milagros eran necesarios para acreditar que el mensaje era real, y más importante que eso, para demostrar cómo era el reino del que tanto predicaban. Esteban se encontraba en el pueblo haciendo esta clase de milagros y prodigios cuando encontró obstáculos y oposición. A primera vista, podríamos pensar que era injusto que un siervo como Esteban le pasara eso. Él merecía reconocimiento y aplausos, pero tenemos que recordar que la expansión del reino no se trata de nosotros, se trata de Dios. La misma idea de expandir el reino de Él en la tierra va a traer problemas porque Satanás gobierna la tierra. Dios es el rey de todo lo que hay, incluyendo a Satanás. Pero por ahora, Dios le ha permitido al diablo ser el príncipe de este siglo. Dice en 2 de Corintios 4:4. Se los voy a compartir. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en cual es la imagen de Dios. Está impactante esto porque tristemente, bueno, lo digo por mí, así me estaba cegando feo, la verdad. Me estaba cegando esa luz a la verdad. O sea, por tantas cosas que uno ha pasado, que no miraba esa verdad. Precisamente ahorita venía desviándome para acá, aquí para la Guasa, y está no quiero meter gol, ¿verdad? Pero me llamó la atención. Creo que va a haber un evento, no sé si aquí en el Red Ogden. Creo que va a venir la Lomora y todos esos. Pero me llama la atención que dice la borrachera perfecta. Y me quedo, ay, la borrachera perfecta. Me quedo, ay, no sabía que había una borrachera perfecta. O sea, te pones a pensar, o sea, el mensaje, lo que está, ahora sí, este gobernante, lo que está promoviendo a los que están ciegos, a los incrédulos. Que bendito Dios, nosotros ya estamos cucu, como dicen, aquí estoy, ya no estamos ciegos. Pero sí me llama la atención ese letrero, la borrachera perfecta. Yo, pues eso, sí, está pesado, o sea, es que es una incitación. Es una incitación. O sea, yo sé que el pastor ha mencionado que en la Biblia no está ahí de prohibido, pero sí es pecado embriagarte. O sea, Jesús también tomó vino con sus discípulos. Pero eso ya de la borrachera perfecta, es un golpe duro. O sea, vénganse todos, y allá afuera la policía esperándolos y luego, vámonos, para arriba. Pero bueno, anyways, como dicen los muchachos, ¿en qué me quedé? Me perdí. Ah, sí. Una nota. Dice, Esteban no era sabio porque supiera mucho, ni tampoco tenía una fe audaz porque él fuera más especial que los demás, sino
que en la vida de Esteban vemos una sumisión absoluta a la palabra del Señor. Cuando estamos firmemente plantados en su palabra, nada ni nadie nos puede vencer. Dice, ¿en la que? 54, ¿verdad? Dijeron. Okiroki. Ok, por lo tanto, cuando el reino avanza en el mundo, también llega la oposición. Eso es lo que Esteban enfrentó, oposición. Y es la que de repente la enfrentamos. La enfrentamos nosotros también. El texto nos dice que había quienes disputaban el mensaje de Esteban. Querían debatir sus ideas, presentar sus opiniones y en realidad lo que quería era desacreditar a Esteban. No es de sorprender que esta clase de eventos tome lugar. Esteban estaba lidiando con el reino de Satanás. El enemigo quiere causar dudas en la vida de los hijos del rey. Quiere que pierda la confianza en él, que piensen que Dios es malo con ellos porque aunque estaba trabajando para el Señor, las cosas no iban bien. Si Satanás podía contagiar a Esteban de rencor contra Dios y de amargura por las circunstancias que estaba atravesando, el diablo habría ganado la batalla. Pero no es lo que sucedió. Los opositores de Esteban no pudieron con él, no porque fuera un superhombre, sino porque el Espíritu lo guiaba plenamente. Esto no es algo místico, sino muy práctico. Permite que el Espíritu te guíe a hablar de vivir con obediencia de su palabra, que es exactamente lo que Esteban hacía. Él estaba lleno del Espíritu porque obedecía la palabra inspirada por el Espíritu, como lo que usted dijo. Si no leemos la Biblia, ¿cómo nos vamos a defender? Pregunta 3. ¿Cómo has visto la protección del Espíritu Santo en tu vida? Si alguien quisiera responder. Hablo por mí, estando aprendiendo de la palabra del Señor, es dejándome ser transformada. Y es como cualquier situación o enfermedad que tenga, que pase, yo me dirijo a Él primero en oración. Y es cuando veo. Bueno, yo sé que siempre el Señor está con uno. Es como dice Él, ¿verdad? Llámame y yo responderé, ¿verdad? Y es lo que tenemos que tener primero al Señor. Yo tengo una cita en Romanos capítulo 8 del 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que quisiera ayudarme con el siguiente pasaje? En Hechos capítulo 6 del 11 al 15, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Gracias. ¿Hasta dónde no llega Satanás? ¿Hasta dónde no llega
hacer todo ese complot para levantar un falso. Pero pues ahora sí no contaban con la astucia, que Esteban estaba bien preparado. Llámelo de lo más peor, porque es lo peor levantar falsos. Es lo peor. O sea, estás atacando inocente, o sea, a un inocente con un falso testimonio, o sea, estar diciendo tantas tonterías, perdón la palabra. O sea, ¿qué le puedes perjudicar a esa persona? Lo pisoteas. Ahora sí lo pones así. Pero gracias a Dios, él estaba bien protegido. Simplemente con verlo, ya tenía el Espíritu Santo. Dice, la oposición contra Esteban creció más y más con el paso de los días. Los que trataban de debatir con él se fueron para dar lugar a los más violentos, los más mortales. O sea, ya no pudieron con él verbalmente prácticamente. Ya estaban perdón la palabra, o sea, masacrarlo ya, violentarlo, que fue lo que pasó, ¿verdad? Tristemente. Pero el enemigo estaba presente en toda esta prueba, orquestando una estrategia que desprestigió en contra de Esteban. Pablo asegura que no tenemos lucha contra sangre y carne. Se los voy a compartir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y se confirma en este texto, Esteban no estaba peleando con seres humanos iguales a él. Más bien, las fuerzas satánicas estaban tratando de detener el avance del reino y con artimañas de maldad querían hacer caer a Esteban. Pero la fe audaz de Esteban abriría las puertas que le dieron bendición y victoria a su vida. Las pruebas venían de todos los frentes y eventualmente le quitaría la vida. Pero en realidad él no perdió nada, lo ganó todo. Los que ya han perdido y continúan perdiendo son los huestes del enemigo. Ellos pelean una guerra en derrota. Solo son intentos fallidos de frenar lo imparable, el reino de Dios. No obstante, la oposición satánica es una batalla sangrienta, violenta y sin tregua. En el texto vemos que Satanás eligió una estrategia que es de las más predilectas, la mentira. Satanás es el padre de las mentiras. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y por ende, no fue una sorpresa que los ataques en contra de Esteban fueran difamaciones y mentiras. Algunas de las acusaciones eran parcialmente verdad. Jesús sí dijo que destruiría el templo y levantaría uno nuevo en 3 días. En Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús no estaba hablando de un movimiento armado como los detractores de Esteban sugerían. En efecto, los romanos, no los cristianos, destruirían el templo en el año 70 después de Cristo. También Jesús levantó un nuevo templo en 3 días al resucitar de la muerte al tercer día después de su resurrección. Pero el punto no era tratar de encontrar la verdad. El asunto era manipularla.
para causar tumultos, falsas acusaciones y caos. ¿Checaron? Manipularla. Podríamos pensar que Dios había abandonado a Esteban, que el Señor estaba siendo injusto con Esteban al permitir que todo esto le estuviera pasando. Pero el texto nos muestra que no fue así. Dios no estaba siendo injusto ni tampoco le había abandonado, sino que estuvo con él en todo momento, fortaleciéndolo, preservándolo hasta el final. Y por lo tanto, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Esto quiere decir que en él había total paz, tranquilidad, ecuanimidad y calma. Eso es lo que Dios hace. No nos promete una vida sin problemas. Él nos promete algo mejor, que en medio de cualquier adversidad que tengamos, Él siempre nos fortalecerá. Gloria a Dios. La fe audaz de Esteban trajo consigo bendiciones sin igual. Dice la pregunta 4. ¿Cómo fortaleces tu fe para prepararte para futuras pruebas? ¿Se abre el micrófono? ¿Usted, pastor? Lógrelo. Orando, ayunando y leyendo la Biblia es lo que estamos haciendo. Amén. Yo no conozco otra manera, la verdad. Estar aquí. Amén. Oscar. ¿Qué tal, hermano? Voy a contestar la pregunta 4, pero también me gustaría contestar la 3. ¿Cómo fortaleces tu fe para prepararte para futuras pruebas? Pues sí, con oración. He visto que la oración funciona para muchas cosas y estar en oración te fortalece para las pruebas. Las pruebas van a venir y van a venir cada vez más fuerte, pero nos da la serenidad, la confianza, como bien lo dice, su rostro reflejaba ecuanimidad. Ya no somos violentos, como usted bien decía, ya no reaccionamos igual. Creo que la oración nos abre los ojos, como también usted bien lo decía al principio. Ya no somos los ignorantes que pensábamos que sabíamos, pero no sabíamos, como bien lo dice su clase. Y también me gustaría contestar la pregunta 3, que no le quise contestar porque sí quería que primero leyera lo que estaba después, que dice: ¿cómo has visto la protección del Espíritu Santo en tu vida? Y pues buscándolo y conforme a lo de la clase, cómo el Espíritu Santo lo protegió a Esteban y en realidad estaban injuriándolo. Dice: el Espíritu Santo nos guarda y nos sella, como dice en Efesios 1:13. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 4:30 dice: no contristes el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día. Como les digo, la primera es: somos sellados con el Espíritu Santo. La segunda dice: nos protege del error del engaño, como dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad. Él nos guía. Cuando viene el enemigo de verdad, Él nos guía como ser. Número 3, nos fortalece en medio de la prueba. El Espíritu, dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con sonidos inaudibles. La número 4 dice: nos da armas para la guerra espiritual, como dice Efesios 6 del 17 al 18. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Él nos permite resistir y pues resistir como bien lo leyó ahorita. Nuestra lucha no es contra personas. Ellos no saben por qué hacen eso, pero por eso el mentir, el injuriar, está en el mismo grado de asesinar a alguien. Para nosotros, en nuestra lógica, dices tú: esto es una mentirita piadosa, esto no le está causando nada a nadie, pero no sabemos qué vaya a desencadenar. En él desencadenó
como bien lo dice la clase, desencadenó que las personas menos violentas que lo estaban injuriando vinieron más personas más violentas y acabaron con él. Entonces tenemos que estar firmes en el Señor ante estas pruebas que vamos a tener. Como bien lo dice en su trabajo, no sabemos cómo va a reaccionar la gente, pero tenemos el Espíritu de Dios y Él sabrá. No vamos a perder nada, vamos a ganar mucho. Amén. Exactamente. Hermana Norma. Bendiciones. Dice en Juan, permítame. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, y yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Esto quiere decir que tenemos que estar alertas. ¿Y cómo podemos estar alertas? Llevando la palabra, leyéndola, poniéndola en práctica y orando mucho, porque la verdad esa es una buena armadura para resistir. Dios los bendiga. Dice, ¿cómo fortaleces tu fe para prepararte para futuras pruebas? Siempre tenemos pruebas y vamos a tener pruebas, pero estamos en Cristo y nunca terminamos de aprender. Y creo yo que para mí, cuando fortalecer la fe es tal vez estarme quejando menos, estar juzgando el entendimiento, porque si me la paso viendo todas esas cosas de quejas y quejas y quejas, uno fácil puede, el enemigo quiere atacarte de una o de otra manera, ya sea con algo negativo, escuchar, y en vez de estarme quejando, tal vez puedo, para mí es agradecer, Señor, gracias porque pasó esto y esto. Como bien dice, el príncipe de aquí es el Satanás, y de una de otra manera busca que nuestra fe se debilite y puede ser a través de malos comentarios, de quejas. Entonces el juzgar también, porque el enemigo está para eso, para hacernos dudar, y simplemente a lo mejor es nada más estar agradecidos por lo que vivimos al día a día y porque el Señor hace las cosas de la manera que las hace. De esa manera yo fortalezco mi fe, porque pruebas siempre las voy a tener, ataques siempre vamos a tener, comentarios negativos siempre va a haber. Entonces es simplemente tal vez bloquearse uno en todo lo que pueda escuchar negativamente y agradecerle al Señor por lo que hace y cómo Él lo hace. Estar puestos con la armadura de Dios. ¿Alguien más? Continuamos. La siguiente pregunta: ¿cómo has visto la presencia de Dios en tu vida en recientes pruebas? Ahí se las dejamos personal. Bueno, una pequeña nota aquí dice: es la contradicción del reino de Dios, que mientras más asfixian los problemas, más dulce es su gracia. Esteban veía y sentía la presencia de Dios. Las neblinas de los problemas fueron ahuyentadas por la majestuosa gloria de Dios. Dios no lo había abandonado, ni tampoco lo había traicionado al permitir que estos sufrimientos llegaran a su vida. Todo lo contrario, lo fortaleció a tal grado que la fe de Esteban siguió expandiendo el reino de Dios. Vamos aquí en ponlo en práctica. Dice punto número 1, ser espirituales y sabios. Esta semana reconoce que tu salud espiritual depende de tu nutrición y crecimiento espiritual. Lee tu Biblia todos los días, ora y confiesa tus pecados en todo momento. Desarrolla un calendario de disciplinas espirituales y crece, madura, sé sabio y lleno del Espíritu Santo. Punto número 2, estudiar. Vivimos en un mundo postmodernista.
Por eso es tan crucial que los creyentes sepan que creen y por que lo creen. Dedícate al estudio de la palabra para que, al igual que Esteban, tú tengas respuesta a lo que quieras, a los que quieran disputar contigo, como le dijo la hermana Idolina. No se trata de debates necios, pero sí de tener una fe informada. ¿Está bonito eso, no? Fe informada. Hay que apuntarlo a eso. Punto número 3, confiar en Dios. Muchas veces no sentimos paz en nuestras adversidades. Pensamos que estamos solos. Nos despertamos y a veces hasta nos enojamos con Dios. Aprende a confiar en Dios. Si su presencia está contigo, lo tienes. Esta semana busca maneras prácticas de confiar en Dios de los problemas que se presentan. Pongámonos de pies, hermanos, para hacer una pequeña oración, ya para dar por concluido este estudio. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya, Padre Santo. Permítenos, Señor, a esta congregación, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, poner en práctica para expandir ese reino tuyo, Señor. Este reino tuyo que has engendrado aquí en el Valle de Texas y en todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor. Que podamos ponerlo en práctica, lo que hemos aprendido hoy, Señor. Tú nos das ese espíritu de valentía, Señor. Ese Espíritu Santo que corre entre nosotros, Señor, para que saquemos fuerza, Señor, para poder hablar de tu palabra sin miedo. Al contrario, con gozo, con gusto, Señor. Pedimos aquí, Señor, en esta congregación, que abundes en cada uno de mis hermanos, Señor, para que también tengan esa valentía, Señor, de expandir esa palabra, Señor, expandir tu reino. Gracias nuevamente por todo, Padre Santo. Alabado sea tu Hijo, amado Jesucristo, Señor. Gracias nuevamente por esta congregación. Sigue bendiciendo a nuestro pastor, a su familia, a cada miembro de esta congregación, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos procurando, sígueles dando esa fuerza donde se encuentren en esas tribulaciones, Padre Santo. Ponemos en tus benditas manos a cada familia, a cada niño, a cada bebé. Gracias, Padre Santo. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de toda mala tentación, Padre Santo. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Estamos aquí nosotros los imperfectos, Señor, para que nos sigas puliendo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada joven, Señor. Aléjalos de toda depresión. Que acudan a ti, Padre Santo. Que acudan al ser más amado que eres tú, Señor, a Jesucristo, que vino a dar su amor aquí por todos nosotros, que murió en ese madero, Señor. Gracias, Padre mío, por todo. Gracias por todo, Señor, lo que haces en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos, por favor, y gracias por tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos este día y esta congregación y bendice a las personas que se vayan a subir, Señor. Bendícelos y úsalos, Padre Santo. Úsalos, esos grandes guerreros, Señor. A esas varonas tan valientes, Señor. Síguelas procurando, cuídalas, Señor. Que nos sigan fortaleciendo, Señor, en los hogares, Señor, a los hijos, Señor. Gracias por todo, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aplausos para Cristo.